Gregorio Vaquero, gracias por acceder a esta invitación y compartir con nosotros en estos episodios de 5 minutos con. José Gregorio es CEO, presidente de CMI Alimentos, una compañía de las más grandes multilatinas en el mundo de los alimentos, más de 44,000 empleados con operaciones en 11 países, inversiones en los siguientes 3 años que superan o están del orden del $1 billón y habiendo demostrado crecimiento que no es fácil, sabemos, en esta industria de 50% en los últimos 3 años. Diría adicionalmente que José Gregorio hizo el camino al revés, pasó de la consultoría a liderar organizaciones. Normalmente todos lo hemos hecho en sentido contrario. Y también diría que es un honor estar con José Gregorio, porque en este mundo de haber conocido grandes presidentes de compañía, no dejo de sorprenderme de la capacidad profesional y humana de José Gregorio. Es un placer de verdad estar contigo. Muchas gracias, Ricardo. Un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. José Gregorio, a nuestros invitados les hemos pedido que compartan algo más así como informal, en fin, no sé, alguna anécdota, legado, enseñanza que hayas tenido en tu vida que te haya marcado como persona. Sí, mira, Ricardo, yo más que enseñanza mía específico, yo sí quisiera hablar de un ejemplo de liderazgo que a mí me ha marcado y nos marca mucho a nosotros en CMI, sin necesariamente contar la connotación religiosa. Y eso te va a dar mucha idea del liderazgo como lo vemos en CMI y como lo vemos especialmente en CMI Alimentos. Y el ejemplo que nos dio Jesús en la última cena, donde Jesús en la última cena, como siendo el líder, maestro y Mesías, se arremangó las mangas y le lavó los pies a sus discípulos. Y nos dio un ejemplo de que el que quiera liderar tiene que ser el primero en servir y que el primero tiene que ser de último. Y en eso creamos mucho en CMI porque nosotros, al final, y especialmente yo de liderazgo, tiene mucho que ver con servir. Tiene que ver con servir a los demás, servir a tu organización, servir a las comunidades y de estar muy cerca de la gente. Yo creo que la otra función de liderazgo es estar cerca de la gente, esa empatía, y el poderte poner al nivel de tus colaboradores, de tus 40,000, en mi caso, mis 44,000 colaboradores. Y a veces a mi equipo le digo que no hay cosa que yo más disfruto de que las salidas de campo. Con ellos, de entenderlos, de entender lo que les preocupa, de estar cerca de ellos. E inclusive, como me estás viendo aquí ahorita, yo todos los días voy uniformado con mi camisa de CMI. Y la gente pregunta, ¿pero por qué lo hace? Porque de mis 44,000 colaboradores, gran parte de ellos, posiblemente 40,000, se ponen uniforme todos los días. Qué bueno, qué bonito. Y si ellos se ponen uniforme todos los días, también lo tengo que hacer yo. Yo por eso justamente quería darte ese ejemplo, porque creo que es un ejemplo de vida que todos los líderes deberíamos aplicar. Qué bonito, sí, como también decía Sor Teresa, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así es, así Yo es. creo que ese ejercicio de servir y de humildad es un mensaje muy potente. Muchas gracias, Gregorio. Bueno, yo cada vez que converso contigo estás en unos retos y desafíos absolutamente espectaculares de todo, digamos, de enorme magnitud. Dentro de ese rol que desempeñas, ¿cuáles ves tú que son los principales 3 retos que afrontamos como humanidad y como empresas en el mundo de hoy, José Gregorio? No sé si 3 o bueno, los que tú visualices como los más grandes. Yo creo que hay muchísimos, Ricardo. Yo la verdad que dentro de todos esos retos podría resumirlos en 3, ¿no? Y tú me pediste 3, yo creo que sí hay 3. La manera como yo los veo, creo que hay uno que tiene que ver con la magnitud del cambio y la frecuencia. Creo que hay otro que tiene que ver con la gran cantidad de ruido que existe en el ambiente. Y el tercero tiene que ver con el atraer, retener y desarrollar a la gente. El primero, la magnitud y la frecuencia de los cambios, creo que cada vez es mayor, es brutal. Es brutal la cantidad de cambios. Si vemos los últimos 3 años, tuvimos la pandemia, el COVID, salimos del COVID, después vino una inflación, estamos en la mitad de la inflación, después vino una guerra de Ucrania, una crisis en los granos, después hay temas políticos, y yo creo que eso va a ser un común denominador de aquí en adelante. La gran frecuencia de cambios y la magnitud de esos cambios. Y eso tiene un reto, Ricardo, para los líderes y las empresas, en el sentido de que tenemos que tener una estrategia y una visión que sí se adapte a esos cambios, pero que sea de una u otra manera a prueba de los cambios. A mí alguien me preguntaba, justamente después de la pandemia, me decía un periodista, me preguntaba, José Gregorio, ¿cómo cambiaste tú la estrategia de CMI Alimentos después de la pandemia? Y le dije, la verdad es que no la cambiamos. Adaptamos algunas cosas, pero si lo hubiéramos cambiado significa que la estrategia no hubiera sido a prueba de balas. Yo creo que es como uno diseña una estrategia que se vaya adaptando, pero que responda a todos esos cambios, ¿no?
Creo que lo segundo, Ricardo, tiene que ver con la cantidad de ruido. O sea, la cantidad de información que recibimos todos los días es brutal. Pero yo, como le digo a mi gente, de esa información, lo que sucede es que el 98% es ruido. Lo que pasa es que la diferencia, lo complicado es saber cuál es ese 98% que es ruido. Sí. Entonces, ¿cómo identificar ese 98% que es ruido? ¿Cómo identificar ese 2, 3, 4, 5% de temas que son críticos? Tomarlos, adaptarlos y aprender de ellos. Y el tercer reto que creo que tenemos los líderes actuales, y especialmente tengo yo, dado que tenemos 44,000 colaboradores, tenemos este equipo tan grande, es el reto del talento. Creo que el reto del talento cada vez es más grande. Las nuevas generaciones tienen expectativas diferentes a las generaciones anteriores. Tienen expectativas diferentes de movilidad, expectativas diferentes de propuesta de valor. En algunos países, como muchos de los países nuestros de Centroamérica, hay un tema de migración brutal que nos afecta también. Entonces, hay un reto de cómo atraemos a la gente, cómo atraemos especialmente a la gente a ciertos tipos de trabajos que posiblemente a lo mejor no quieran hacer, pero son necesarios. Cómo los retenemos y, muy importante, cómo los desarrollamos para que sigan creciendo. Y yo pensaría, y se lo digo siempre a mi equipo, y que hace poco hicimos en CMI un ejercicio de riesgos, ¿no? En vez de hacemos un ejercicio de riesgo, y para nosotros uno de los riesgos principales tiene que ver con el talento. Tiene que ver cómo nos adaptamos a ese manejo del talento, cómo somos mejores en ese manejo del talento y cómo somos mejores justamente siendo la mejor propuesta de valor para que vengan y se queden con nosotros. Espectacular. Incluso leía tal vez ayer o antes de ayer que estamos frente a un cambio de era. O sea, que hay evidencia científica que como humanidad estamos a puertas de una nueva era, como para entender lo que decías de esa magnitud del cambio, ¿no? Así es, así es. Y también, pues ya hace varios años salió el cargo de curaduría de información, porque hay tanto ruido que hay gente que ya se dedica a hacer curaduría de información. Decir, mira, este 98% de ruido está la información que tú tienes que saber, el resto no te enloquezcas. Y por supuesto el tema de gente que me parece muy interesante la forma en que nos lo planteas, que aparece en el mapa de riesgos de una organización como CMI. Yo creo que eso todavía le eleva más el estatus al tema. Muchas gracias, José Gregorio. Cuéntame desde tu perspectiva, ¿cuáles son como esas cualidades, características, capacidades que más valoras en los líderes? Mira, yo te diría, y esto posiblemente me lo voy a copiar de alguien, yo no me acuerdo quién fue, pero en algún momento alguien habló de las 4 H's y de las 4 H's en inglés. Y la gente hablaba de humility, humildad, hablaba de hunger, que tiene que tener hambre, hablaba de que tienes que tener, o tienes que ser hustle, es decir, tienes que moverte y pelear, pero muy importante que tienes que tener heart, tienes que tener corazón. Y yo creo que un líder justamente tiene que tener esa hambre, ese hunger, para ir más allá, para tener una visión de cambio y no concentrarse o enfocarse con el status quo. Pero tiene que tener el corazón, el heart, para conectar con la gente y mover a esa organización a llevar eso. O sea, porque al final esto es una carrera de maratón y no de corto plazo. Entonces creo que ese corazón es muy importante de llevar a cabo las cosas, el corazón de conectar con la gente, el poder justamente buscar ese legado. Creo que el humility y la humildad es muy importante en un líder, no solo para conectar, sino muy importante la humildad de un líder para poder, como dije anteriormente, estar cercano de su gente y para aceptar de que el líder no lo sabe todo, para aceptar de que muchas veces nos equivocamos y que también tenemos que escuchar de nuestra gente en cuando estamos equivocados y no perder esa capacidad de escucha. Y por otro lado, el tema de hustle. O sea, un líder tiene que ser hustle. La verdad es que yo no sé cómo hacer la traducción en español de la palabra hustle, pero es alguien que tiene que estar en movimiento, que tiene que estar en camino, que siempre que tiene que estar proactivo y no quedarte quieto. Sanamente inconforme, ¿no? Como así es, así es. Sí. Yo había escuchado las 4 H, se me habían olvidado, gracias por traerlas a la mente, porque claro, cuando dije cuáles son, me vino una que no está ahí, que es honesty. También. Y hay otra, mira, hay otra que a lo mejor no sé si esto es, si este podcast es palabras malas free, pero a mí uno de mis reportes me dijo, José, te falta también una quinta, que es que tengas huevos, ¿no? El líder tiene que tener huevos. Entonces me dijo, yo creo que ahí hay una quinta y la sexta. La quinta posiblemente es honestidad
y la sexta es esta otra H que me recomendó uno de mis reportes. Sabemos la coraje, para Exactamente, coraje, ¿no? valentía. Pero es una Exactamente. bonita definición porque conecta mucho con ese tema del líder ambidiestro, ¿no? O sea, el corazón, la humildad, la conexión, la capacidad de servir, pero también el resultado, el coraje, la curiosidad, en fin, el apetito que mencionas, ese hunger de visión, de querer más. Creo que es un bonito balance. Así es, así es, así es. En el último minuto, porque ya sabemos que esos 5 minutos son más de 5. ¿Hay algo, José Gregorio, que adicional a lo que generosamente has compartido quisieras decir? Mira, yo creo que algunos mensajes adicionales de recomendación también a la audiencia, son como tres temas. Uno, que busquen la excelencia. Creo que como se dice por allí, good is good, but not good enough, ¿no? Creo que hay que buscar la excelencia y nosotros en CMI tratamos de buscar la excelencia en algo que llamamos pasión por servir y pasión por ganar, que es cómo transformar esos momentos ordinarios del día a día en algo extraordinario y en un desempeño extraordinario. Yo creo que la otra cosa es que reconozcamos que el liderazgo, y no solo liderazgo, sino la construcción de un liderazgo y de las empresas actualmente, es una maratón. No es una carrera de 100 metros. Y esto es muy importante porque las nuevas generaciones, ahí hablamos antes un poco del cambio de la generación, está acostumbrada a autogratificación, es decir, que todo sea instantáneo y las cosas toman tiempo. Esto no es una carrera de 100 metros, esto es una carrera larga, atendida, y es diferente la manera como uno corre una carrera de 100 metros versus una maratón. Y yo creo que lo tercero, creo que ha quedado un poco evidente en lo que he hablado, es la importancia de la gente para el líder. Y yo lo resumo, Ricardo, en una frase de nuestro fundador, que es uno de los comportamientos que buscamos en CMI, que creo que tú lo conoces muy bien, es que tenemos que asegurar que la gente llegue contenta todos los días y se vaya feliz. Feliz. Si nosotros como líder buscamos la excelencia, si nosotros como líder garantizamos que sea una carrera de maratón y garantizamos que la gente llegue contenta y se vaya feliz, creo que lo resume todo. Porque si la gente llega contenta y se va feliz, está comprometida, la vas a atraer, la vas a retener, va a estar comprometida con el cambio y al final es lo que todos queremos al final. Al final hay que dejar un legado no solo en el crecimiento, en las ventas, en el EBITDA, en los nuevos mercados que conquistamos, pero muy importante es dejar una organización que sea sostenible en el tiempo. Y eso depende de la gente. Espectacular. Excelencia como modelo de pensamiento, pasión, excelencia. Lo de la maratón me encanta la analogía, porque a veces todavía se siguen encontrando como que necesito que me ayudes a mejorar la capacidad de mis líderes en una tardecita del día martes, si tienes tiempo. Exactamente. Y cuando hablas de la gente con esa palabra de genuino, solamente para que nos escuchan, se emite más de 100 años. Y lo confieso porque quizás lo primero que a mí me atrapó y me enamoró fue la historia de CMI, la historia de Juan Bautista Gutiérrez. Creo que a los curiosos, que ojalá haya varios aquí escuchándonos, los invito a que vean esa historia de una compañía que durante más de un siglo permanece firme a unos mismos valores, ¿no? Unos pilares fundacionales que creo que son muy potentes. Pues José Gregorio, de verdad, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Muy valiosos tus aportes, no esperaba menos, por supuesto. De manera que te agradezco y en nombre de todos, de verdad, de corazón, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias a ti, Ricardo, y saludos a todos. Muchas gracias.